buenas tardes a todos. Es increíble, ¿no?, que nos volvamos a ver así después de la última vez que nos vimos, que fue allí en Barcelona, donde echamos un rato muy agradable hablando de contratación en la ciudad de cine en ese momento, y vamos a vivir esta película, ¿no?, de ciencia ficción. En fin, bueno, voy a compartir con vosotros la presentación, para hacerlo más o menos. Decidme, por favor, que lo estáis viendo todos, porque ayer tuve problemas con esto. Sí, sí, lo estamos viendo, Vanessa. Te lo puedo decir yo porque los demás están silenciados. ¿No? Lo estamos viendo, sí, sí. Perfecto. Sí, mejor. Mi mejor es alumno imposible, así calladito. Un momentito. Vale, pues... mirad, yo lo que pretendo con esta presentación es que vayamos analizando todo lo que ha podido pasar, todos los distintos escenarios en los que nos podemos encontrar en los que se puede encontrar la contratación pública distinguiendo entre durante y tras el estado de alarma, ¿vale? Cuando digo durante el estado de alarma, evidentemente pues, me estoy refiriendo a la normativa, a los reales decretos que hemos tenido y que estamos teniendo y que todavía estamos sufriendo sus modificaciones durante este tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque doy por hecho más que por hecho, sobre todo por el nivel del foro que tengo hoy el honor de compartir, que os sabéis los reales decretos, que os lo habéis leído todo, que los estáis sufriendo en vuestra experiencia profesional y que, por supuestísimo, en el artículo 34 del Real Decreto 8/2020, pues lo habéis leído 1000 millones de veces, aunque por más veces que se lea, yo creo que con más veces que se lea, menos se va entendiendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero hacer? No se puede empezar no se puede tener nada sin tener en cuenta la normativa que tenemos encima de la mesa, y lo que quiero es, a lo largo de la exposición, ir incluyendo pues, las cuestiones más novedosas o aquellas que han suscitado más polémica o aquellas que las van a suscitar más cuando todo esto pase, ¿vale? Entonces, después de estos antecedentes que os he comentado, toda la actividad referida a contratación pública, y en esto se funde muchísimo en lo que ha dicho Jesús, porque, bueno, pues por fortuna o por desgracia, más por fortuna que por desgracia, pues me dio la tesitura de asesorar tanto a órganos de contratación como a contratistas, con lo cual he intentado traer aquí todas las situaciones que pueden dar tanto en un ámbito como en otro para tener la doble perspectiva. La contratación pública. Durante el estado de alarma, lo que nos hemos podido encontrar es nuevos contratos, es decir, contratos que se licitan desde cero dentro de lo que sería ya haberse decretado el estado de alarma. La contratación, es decir, las licitaciones que se encontraban en tramitación cuando en ese momento se decretó el estado de alarma, y luego, por supuesto, por toda la vorágine de todos los contratos que estaban en plena ejecución, ¿vale? Empezando con la nueva contratación. Bueno, pues con nueva contratación ha habido una por excelencia que ha sido la tramitación por emergencia, ¿no? De aquí me gustaría destacar el ámbito objetivo. O sea, la tramitación de emergencia no significa que se pueda hacer cualquier cosa ni de cualquier manera. Cuando hemos hablado de tramitación de emergencia, hay un presupuesto habilitante, ¿vale?, que es el ámbito objetivo, que tienen que ser necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Eso, que parece de perogrullo, no lo es, porque es el presupuesto habilitante para poder tramitar una contratación de emergencia y tiene que acreditarse en el expediente, ¿vale? Es decir, que interesa para toda la tramitación, sí, pero ojo, también sin dejar de lado que hay que tener en el expediente el presupuesto que me habilita y que yo acredito que me lleva a una tramitación de emergencia. A partir de ahí, evidentemente, se relajan otros requisitos. No se solicitan las garantías del contratista, se pueden llegar a hacer pagos anticipados normales que incluso se hagan y que queden a justificar, pero igual que están este tipo de relajaciones, también decir que tramitar por el régimen de emergencia no significa olvidarnos ni de la transparencia ni, por tanto, de la publicidad. Publicidad de adjudicaciones y de contratos formalizados. Y, por supuesto, rendición de cuentas. Esto que ahora quizás no esté generando mucho porque estamos ahora mismo pensando en otras cuestiones muchísimo más importantes que tienen que seguir para adelante, ojo,
a la rendición de cuentas y a los procedimientos de emergencia cuando todo esto haya pasado y empecemos a tener un poquito más de tiempo y empecemos a mirar para atrás, ¿vale? Luego pongo ahí, si habéis visto, tramitación ordinaria con 3 signos de interrogación. Ahora, a día de hoy, después de que tengamos el 17/2020 encima de la mesa, que es el que vamos a comentar al final de la sesión, pues quizás este pierde un poco más de sentido. Pero de todas maneras, reitero, lo trato todo porque una cosa será donde nos encontramos ahora y otra cosa será donde nos encontraremos cuando todo esto pase y queramos mirar echarnos una mirada atrás y los distintos recursos con los que tanto órgano de contratación como contratista, cada uno de sus ámbitos, nos podemos encontrar. Y pongo ahí porque la plataforma de contrato del servicio público, en la Dirección General de Patrimonio, desde el 19 de marzo, fijaros, o sea, estamos hablando de 5 días después de que pase el estado de alarma, el anuncio que ha tenido durante todo el tiempo publicado es que la plataforma está a su disposición para la publicación de anuncios, envío de invitaciones, apertura y valoración de ofertas y cualquier otro de los servicios que presta habitualmente. Eso estaba publicado y ya ha continuado estando publicado en la plataforma de contratación desde el 19 de marzo. Con lo cual, el mensaje que estaba lanzando era: yo sigo estando aquí para que se cumplan con todos los requisitos que deben cumplirse en el caso de que se quiera iniciar una tramitación nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Que pongo ahí, ojo, suspensión de plazo, pues, lógicamente, porque te encontrabas con que, a pesar de que tú quisieras iniciar una tramitación ex novo, desde cero, luego nos encontramos con lo que traigo aquí, que son la suspensión de los plazos, y conectamos ya con esto. La suspensión de los plazos administrativos ha sido la regla general. Ahora luego ya al final cuando vayamos llegando a la parte final, hablaremos de las últimas novedades. Pero durante todo este tiempo y hasta hace 2 días, la suspensión de los plazos administrativos, me estoy refiriendo a los plazos administrativos porque me estoy refiriendo a la suspensión de los plazos en relación a la contratación pública. No estoy hablando de plazos procesales, que como sabéis sí que han sufrido otras modificaciones. Estoy hablando de plazos administrativos estricto sensu, que es lo que me lleva a la contratación. ¿De acuerdo? Y la regla general ha sido la suspensión. Es decir, quedan congelados durante el estado de alarma y se reanudan cuando se levante el mismo. Esto, como sabéis, ha suscitado también determinadas polémicas, pues porque por la redacción pues se confundía suspensión con interrupción, por tanto se suspendía plazo con término. Esto quedó definitivamente superado. Se reanudan cuando se levante el mismo, en el mismo punto que quedaron y por los días que restaran. Esto, que como os digo es la regla general, se encontraba en la disposición adicional tercera con 4 excepciones. Las excepciones eran, bien, que se podían impulsar por parte del órgano de contratación medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias, pongo en negrita, estrictamente necesarias, por tanto tendría que acreditarse esto también, para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del licitador con consentimiento del licitador. Perdona que no lo he puesto ahí, pero con consentimiento del licitador. Segundo, es el poder iniciar medidas de ordenación e instrucción siempre que tengamos el consentimiento del licitador, aun cuando no hubiera la posibilidad de incurrir en perjuicios graves para derechos e intereses del mismo. La tercera excepción, situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. Y la cuarta, satisfacción de necesidades de interés público más esenciales. ¿De acuerdo? ¿Por qué he recalcado sobre todo la primera y la segunda? Pues porque he detectado, y no solo ha sido en procedimientos de contratación, me ha pasado también con procedimientos de subvenciones, que en determinadas, concretamente algunas consejerías de aquí de Andalucía han llegado a utilizar estas excepciones no en beneficio, pero sí como argumento, ¿vale? Para que me entendáis mejor, como argumento para no continuar con determinados procedimientos que ya estaban iniciados de oficio. Concretamente se me viene a la cabeza uno de subvenciones, pero que análogamente lo podemos aplicar en contratación, donde, por traeros el caso concreto, lo único que le quedaba al beneficiario, había una minoración, porque sabéis perfectamente que subvención se puede minorar, había una minoración perfectamente justificada, y lo que hizo la consejería fue decretar que esa minoración sería como un procedimiento nuevo y por tanto yo no puedo iniciar esa minoración para poder pagarte, que es lo único que quedaba,
luego la liquidación final porque tengo que iniciar un procedimiento nuevo y estos están suspendidos. Mira, las normas hay que leerlas como, esto, si me habéis escuchado ya, lo habré repetido hasta la saciedad, con una lectura integradora y con una lectura conjunta. Estas excepciones de esta disposición adicional, donde están poniendo el enfoque de una manera absoluta, es en el consentimiento del licitador. Es decir, lo que aquí se está procurando es que si se continúa por parte del órgano de contratación, en este caso, volviendo al ámbito de la jornada de esta tarde, y lo que se está intentando es que si tú continúas, lo continúes de tal manera que a quien va dirigido, que es en este caso el contratista, tenga la seguridad, porque se va a preservar de una forma absoluta su derecho de audiencia, tenga la absoluta seguridad de que tiene conocimiento de que se va a continuar con el procedimiento. Y tan es así que esa segunda excepción, donde pongo simplemente consentimiento del licitador, ya no está pensando en procedimientos donde se pudiera evitar perjuicios graves en derechos e intereses del mismo, que ahí casi diríamos que va de suyo, sino que en la segunda está diciendo, incluso aún no generándose esos perjuicios graves, si nos da el licitador su consentimiento, se podría continuar, con lo cual el enfoque no está en que puedas o no continuar, el enfoque está más puesto en que puedes continuar siempre y cuando a quien va dirigido tenga su conocimiento, te haya dado su aquiescencia y por lo tanto sepa que ese procedimiento no está suspendido. Por último, dentro de la primera de las situaciones que estamos hablando, de las tramitaciones nuevas, aquellas que están en tramitación, perdón, las licitaciones que están en tramitación, cabría, y eso estando presente en el foro de numerosos órganos de contratación de aquí, llegaron a la conclusión de que muchos preferían renunciar a licitaciones que ya estaban publicadas, ¿vale? Pero que no se habían llegado a formalizar. Aquí no ha habido regulación que venga amparada en ningún Real Decreto del estado de emergencia, simplemente nos vamos a la Ley de Contratos de Servicios Públicos, pero cumpliendo con los requisitos que ahí se determinan. Claro que cabe la renuncia porque así viene regulado. Cabe la renuncia siempre que no se haya producido la formalización, siempre que esté debidamente justificado y, por supuesto, no podrá iniciarse otro procedimiento de licitación hasta que decaiga la razón que ha motivado el desistimiento. Eso que se habló mucho en los foros porque muchos órganos de contratación entendían que si con todo lo que había pasado renunciaban y echaban hacia atrás la licitación, tendrían una mayor concurrencia y, por tanto, una mayor posibilidad de ajustar luego a una mejor adjudicación si retiraban en ese momento los pliegos y luego los volvían a publicar o a licitar cuando todo esto hubiese pasado. Evidentemente la casuística es inmensa y cada órgano de contratación tendrá que deliberar respecto a su contrato concreto si pondera una cosa u otra. Y cuando digo una cosa u otra, claro, lo que me refiero es que el 152 tiene este apartado 3, pero el 152 también tiene un apartado 2, ¿de acuerdo? Y el apartado 2 establece que efectivamente el órgano de contratación puede renunciar siempre que haya justa causa y que lo acredite, pero tendrá que indemnizar por los costes en los que hayan incurrido aquellos licitadores que sí que hubieron participado, pues por esos costes que acrediten que efectivamente sea en los que se ha incurrido. No estoy diciendo ni que sea mejor una cosa ni que sea mejor la otra. Probablemente en la gran mayoría de los casos sea mejor retirarlo y volverlo a publicar porque así tendrías una mayor concurrencia después, pero que tienes que tener en cuenta que el 152 también tiene ese apartado 2 y por tanto no puedes conculcar ese derecho. Y entramos ya en la tercera de las situaciones, que lógicamente pues, es la que ofrece mayor controversia, porque son los contratos que estaban en ejecución cuando se ha decretado el estado de alarma. Aunque parezca de la redacción de los decretos que es al revés, lo cierto y verdad es que la regla general es la continuación con la ejecución de aquellos contratos cuyas prestaciones no resulte imposible continuar prestando. Es decir, si puede seguir prestando la ejecución, realmente las reglas generales continúas prestando la ejecución y el contrato sigue vigente, evitando las suspensiones de los mismos. La excepción, por tanto, son las suspensiones de los contratos. Y aunque de una primera redacción no pudiera parecer esto, cuando luego lees los distintos reales decretos
de una manera pormenorizada, pues evidentemente te das cuenta que esto es así. Y nos adentramos ya en el maravilloso artículo 34 del Real Decreto 8/2020, que creo le escuchaba a un compañero, no sé si lo he escuchado o lo he leído, porque ya es una cantidad de información brutal la que se tiene en estos días, pero que puede pasar a la historia como el artículo más modificado y en menos tiempo. Porque yo no sé cuántas modificaciones tiene el artículo 34, cuántas adiciones tiene el artículo 34, y al final, por mucho que lo leas, ¿no? Pues tienes continuamente que está teniéndolo al lado casi. Ya creo que habrá una guía del artículo 34. Bueno, pues el artículo 34, intentando ser lo que no ha conseguido, que es sistemático, pues siguió el criterio de distinguir según la naturaleza de los contratos. Y entonces empezamos con, empieza hablando de los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva. Sé positivamente que tenemos el 17/2020 encima de la mesa, que se publicó ayer, y que ha habido, con respecto a este, por ejemplo, este tipo de contrato, ha habido una modificación muy importante. Voy a dejarlo para el final, ¿vale? Para seguir un poco con este orden y que no se vaya incluyendo aquí, porque por razones obvias lo que os traigo del último Real Decreto no aparece en la presentación, porque simplemente no me ha dado tiempo con esta vorágine de incluirlo, ¿vale? Se suspenden siempre que su ejecución devenga imposible, evidentemente como consecuencia del COVID o por las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Y ahí nos encontramos con este primer concepto jurídico que se ha pretendido determinar, y ahora os comento el informe, y que yo creo que es uno de los que más polémicas va a generar, bueno, creo, no, segurísimo, de los que más polémica va a generar en una etapa posterior, cuando nos tengamos que poner contratistas a hacer números para ver realmente qué coste le ha supuesto esto en su contrato y qué indemnización o qué medida es la que pretende solicitar, y el órgano de contratación para ver cómo puede seguir prestando el servicio si el público todavía persiste, de una manera que tampoco le sea demasiado onerosa. ¿Qué es ejecución imposible? ¿Cómo se interpreta esta imposibilidad? Bueno, pues, como sabéis, la Abogacía General del Estado emite un informe el 1 de abril de 2020, de donde se extraen 3 cuestiones que son fundamentales. La primera, que es una cuestión, lo que viene a decir el informe de la Abogacía General del Estado. Lo primero, que es una cuestión fáctica. ¿Qué quiero decir con que es una cuestión fáctica? Que no hay reglas generales. Se tendrá que ir viendo caso a caso. Tan es así que el procedimiento donde el contratista es el que en su momento solicita la suspensión argumentando que es de ejecución imposible, tiene que probarlo en un procedimiento específico que, como digo, comienza con una solicitud por parte del contratista. Y es el órgano contratante de cada uno de los contratos específicamente quien tiene la potestad y la competencia para apreciar si efectivamente esa imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato era cierta o no. En segundo lugar, inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, es decir, ejecución imposible, la Abogacía General del Estado lo iguala a inviabilidad absoluta. No basta que haya variado el modo de ejecución, no basta que ahora tengas menos ingresos, no basta que ahora lo tengas que prestar de una manera distinta, le es indiferente, de cierto modo, el que haya habido inmovilizaciones en algunos momentos del estado de alarma, incluso absoluta. Al margen de todo eso, tiene que haber habido inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, y en ese sentido es como entenderé la ejecución imposible. Y si se llega a la conclusión de que puede producirse en un momento posterior al decreto del estado de alarma. No tiene que haberse producido justo en el momento en que se dictaba el estado de alarma. Si os habéis dado cuenta, he estado todo el tiempo diciendo la Abogacía General del Estado dice, la Abogacía, primeramente porque lo que estoy es desgranando un informe que efectivamente es la Abogacía quien lo emite. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que los informes de la Abogacía del Estado, evidentemente, pues son rigurosos porque provienen de donde provienen, pero que no son derecho. No son derecho. Es una opinión muy bien formada, faltaría más, porque vuelvo a repetir, viene de donde viene, pero no es derecho. Y flaco favor están haciendo determinadas interpretaciones que la Abogacía General del Estado está haciendo con respecto demasiado estricta y demasiado cerrada, está haciendo respecto a cuestiones no demasiado
encerrada en los reales decretos y que lo que están alimentando, y en mi opinión, lo que van a levantar luego pues son muchos conflictos y no pocos procedimientos. El procedimiento vamos a suponer que estamos dentro de un contrato de servicio o suministro de prestación sucesiva y hemos dicho que primeramente para poder suspenderse se tiene que acreditar que hay una imposibilidad, según la abogacía de Estado, de inviabilidad absoluta de poder continuar con el mismo. Suponiendo que estamos en ese caso, o que yo como contratista entiendo que estoy en ese caso, el procedimiento de suspensión, esto sea hasta la saciedad, no es automático. La suspensión no es automática. El Real Decreto, sí es verdad que al principio tuvo una redacción muy dudosa, luego vino el Real Decreto 11/2020 que ya disipó toda duda con respecto a que no es una suspensión automática, sino que es rogada. Tiene que solicitarse por parte del contratista. Y la solicitud lo que origina es el inicio de un procedimiento, de todo un procedimiento que tiene, pues eso, un inicio y que tiene que terminar con una resolución. A lo largo de ese procedimiento, que se cursa la solicitud, tiene que motivar esa imposibilidad que hablaba anteriormente, además de adscripción del personal del que pretenda luego pedir la indemnización correspondiente, de maquinaria, de equipos, etcétera, etcétera. El órgano tiene un plazo de 5 días naturales para apreciarla y el sentido del silencio es negativo. Esto ha sorprendido muchísimo, muchísimo. En primer lugar, porque no es la regla general. En segundo lugar, porque no se corresponde bien con, digamos, al fin y al cabo, lo que pretende el artículo 34 es pues, favorecer la preservación del empleo, la liquidez de las empresas, que no se vean demasiado mermadas ni demasiado dañadas por este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Por el estado de alarma y cómo afecta eso al contrato. Que al final haya un procedimiento de suspensión donde tu órgano de contratación me tienes que decir si suspendes o no, y luego, pasado el plazo de 5 días, resulte que el sentido que tengo que entender es negativo, eso no va acompasado con lo que hemos hablado anteriormente y sobre todo tampoco una seguridad jurídica para el contratista, que ante ese plazo de 5 días, que va a pasar sin que probablemente me conteste, no me queda otra cosa que al final, siendo realista, si podrías irte a un contencioso, al final esperarme que me conteste y ver cuál es el sentido del servicio. Eso sí os digo que parece que en eso sí hay también un acuerdo unánime de que el sentido posterior podría ser positivo. ¿Indemnización de todo eso qué lleva? Pues me lleva a una indemnización de daños y perjuicios por este contrato que yo he podido acreditar previamente, yo contratista he podido acreditar que tengo una inviabilidad absoluta para continuarlo. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que se está haciendo con esta indemnización automática que se está generando con respecto a si cumplo estos requisitos? Pues una ruptura del principio general. El principio general en contratación, como sabéis, el de riesgo y ventura para el contratista. Pues se rompe eso, ¿vale? Y se crea esa indemnización automática, no automática, pero sí que a la conclusión a la que te lleva si cumples con esos requisitos anteriores. De nuevo, una solicitud previa. De nuevo, solicitud previa acreditando fehacientemente la realidad, la efectividad y la cuantía de los daños. Fijaros, ya tenemos dos procedimientos dentro de uno. Dos procedimientos dentro de uno. Uno donde solicito la suspensión, que se me tiene que resolver. Y una vez resuelta esa suspensión, si lo tengo suspendido, otro solicitando previa acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de los daños, solicitando la indemnización de estos daños que previamente he acreditado. El plazo para resolver aquí, pues tenemos el plazo general de la 39/2015. Como sabéis, el 17/2020 ya habla de anticipos a cuenta, luego lo vemos cuando veamos ese Real Decreto. Gastos a indemnizar. Pues lo primero que te dice el artículo 34 clarísimamente claro, y además se va repitiendo, eso sí que lo ha repetido durante todas las modificaciones posteriores que ha ido sufriendo, es que no se aplica el artículo 208.2a de la Ley de Contratos del Sector Público. No se puede olvidar de las indemnizaciones que allí se planteen, y las indemnizaciones son por única y exclusivamente estos costes que están aquí referenciados. Gastos salariales efectivamente abonados al personal adscrito. Tienen que estar adscritos en el momento en el que se decretó el estado de alarma y cuando es verdad que durante un tiempo ha estado también muy controvertido si las cotizaciones a la seguridad social se incluían dentro de este concepto o no. Eso ya está superado, vino a refrendarlo
un Real Decreto posterior, que efectivamente las cotizaciones sí, y al final es gastos salariales efectivamente abonados. Luego os comento con respecto al contrato de obra unas cuestiones que me están planteando bastantes contratistas. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, no ofrece tampoco ningún tipo de problema, es decir, el gasto que esté, pues si tienes un aval, el gasto que te esté suponiendo ese aval durante el año, pues al final lo prorrateas por el tiempo que hayas estado suspendido y ese es el gasto que puedes repercutir. Gastos de alquileres, costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, gastos correspondientes a pólizas de seguro. Mirad, esto que a veces en determinados casos puede llegar a ser una cuantía que quizás sea honesta, ¿no? Y se corresponda con los daños que se haya podido ocasionar por una suspensión concreta. En otros casos, de verdad que estamos viendo que en absoluto es esto la panacea y que está llevando a indemnizaciones realmente irrisorias para lo que verdaderamente ha podido ser un perjuicio para el contratista. Yo la semana pasada calculábamos una indemnización, era una concesión, ¿vale? Era una concesión de catering, pero se puede asimilar perfectamente lo que estamos hablando ahora, aunque estaría en otro de los supuestos de contrato, que ahora veremos un poquito más adelante. Y como digo, de un servicio de catering que está vinculado a eventos y espectáculos, y cuando hemos calculado realmente para el tiempo que está suspendido y que va a estar, quitando el concepto de gastos salariales, porque esta empresa tiene un ERTE, ya sabéis que si tenéis un ERTE no entra este concepto, la indemnización era de 145 euros. Es decir, que habrá casos para los que el cálculo de esta indemnización sea suficiente y acompasado y proporcionado con los daños que el contratista haya sufrido, y habrá otros casos, como el que os traigo aquí, que efectivamente, evidentemente 145 euros en un contrato que estaba vinculado a determinados eventos que tenían que darse en ese momento, pues es más que evidente que no es proporcional, ¿no? Otras cuestiones con respecto a este tipo de contratos, que no se aplica, como he dicho antes, no se aplica el 208.2.a, pero hacen su contrario, como no se dice que no se aplica el 208.2.b y c, pues estos serán de aplicación. Con lo cual, más formalidades dentro de los procedimientos, que se tendrá que emitir un acta de suspensión necesaria para poder proceder a la indemnización, y tener siempre en cuenta que el derecho del contratista prescribe al año para poder solicitarlo. Se da la aplicación excepcional del artículo 29.4, es decir, que si llegado el momento no se hubiese podido, se ha suspendido y hubiera llegado a término y no se hubiese podido, lógicamente, por la situación en la que estamos, haber promovido una nueva licitación, pues se puede alargar licitación, el plazo que establece la ley, sin ningún problema. Simplemente es la aplicación del 29.4, lo único que la adjetivamos con la palabra excepcional, porque bueno, no sería el caso, es evidente, pero se está dando por la situación en la que nos encontramos. La suspensión nunca será causa de resolución. Esto se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Una cosa es que esté suspendido a efectos de la regulación del estado durante el estado de alarma. Yo te decreto esta suspensión, te decreto que tienes derecho a indemnización, tú me la solicitas, me acreditas una serie de gastos y yo te la pago. No vayas a hablarme luego de esta suspensión para llevártela como causa de resolución del contrato, porque no habrá esa conexión. Eso es lo que dicen los reales decretos. Y luego, pues, que todo este procedimiento concluye con la notificación del órgano de contratación. Es el órgano de contratación quien dice cuándo se levanta la suspensión que, en su caso, se haya decretado. Desde el punto de vista del órgano de contratación, cuando he estado en las distintas reuniones que mantenemos para ver cómo se van a ir dilucidando determinadas cuestiones y sobre todo cómo se van interpretando muchos conceptos, sí que hacen mucha incidencia en que sin ser metódicos hasta el infinito, los procedimientos tienen que ir impolutos. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del contratista, tendrá que procurarse que todos los pasos que dé
vayan todos en tiempo, forma y de contenido material suficiente para que se pueda llegar a una resolución que le convenza, en el sentido de que tendrá que ver muy bien cómo se acreditan esos gastos. La mayoría por ejemplo, de ayuntamientos decían que, muchos secretarios decían que para ellos hubiera sido importante que se hubiera comenzado casi desde el principio, junto con las solicitudes de suspensión prácticamente, a registrar también las solicitudes de indemnización. No ya tanto por la cuantía, que a lo mejor en ese momento no se podía quedar fijada, no ya tanto por la cuantía, sino por ver cuál iba a ser el modo y la forma en que se iban a ir acreditando los gastos, porque así también les servía a ellos como una especie de guía, ¿no?, para aplicar con uniformidad a todos los puntos. Contratos de servicios y suministros de prestación no sucesiva. Esto ofrece menos dificultad porque aquí, pues, bueno, hay que distinguir evidentemente que hayan perdido o que no hayan perdido su finalidad como consecuencia del COVID. Si ha perdido su finalidad, pues, ¿vale?, de bien imposible por desaparición de la causa, el contratista, lógicamente, pues tiene derecho a la liquidación de la prestación realizada, ¿vale?, del contrato por él. Que no han perdido su finalidad, pues si el contratista va a incurrir en mora, lo que tiene es derecho a una ampliación del plazo, porque aunque no haya perdido su finalidad, puede que yo no llegue a entregar, a prestar el servicio, a entregar el suministro en el momento, por tanto solicito un plazo de 5 días de que se produjo el motivo que generó el retraso. Contrato público de obras. En el contrato público de obras hay un derecho a ampliación del plazo. Además, como sabéis, el contrato de obras tuvo una época más dura dentro del estado de alarma con el Real Decreto 10/2020, donde las obras, pues, se paralizaron. La ampliación del plazo depende de si la finalización del contrato se daba entre que se decretó el 14 de marzo, que es cuando se decreta el estado de alarma, y durante ese periodo de alarma, y no puede entregarse como consecuencia precisamente del mismo, o bien para el supuesto de que termine en una fecha posterior también, y entonces miramos a la ampliación vía 195.2 de la ley de contratos, que, como sabéis, bueno, pues ahí está establecido, ahí es algo que el contratista, por supuesto, establezca su compromiso de que va a cumplir, o sea, su declaración de que va a cumplir con sus compromisos, y si necesita un plazo menor, pues, ¿posibilidad de suspensión del contrato de obra en ejecución? Sí, siempre y cuando no haya perdido su finalidad, y volvemos a encontrarnos otra vez de nuevo con este concepto jurídico que es el que nos va a acompañar durante todo el tiempo que estemos hablando de suspensiones de contratos durante el estado de alarma, que es la imposibilidad de continuar su ejecución. Se aplican exactamente las mismas consideraciones respecto, por parte de la Abogacía del Estado, a considerar imposibilidad de continuar su ejecución con inviabilidad absoluta de poder continuar. No es el carácter no automático de la suspensión, exactamente igual que hemos estado comentando con anterioridad. Cabe suspenderlo de oficio. Sin embargo, aunque haya algunas administraciones y algunos órganos de contratación de poderes adjudicadores que están suspendiendo de oficio determinados contratos, sí que de todas maneras estoy asesorando en el sentido de que los contratistas, a pesar de eso, también pidan su suspensión. Que luego se encuentran ambos inscritos, bueno, pues perfecto. Pero que el contratista pida su suspensión y manifieste su intención también de suspender, porque al final, aunque te suspendan de oficio, tú tendrás que acreditar un de gastos que irán todos relacionados con esa suspensión, y por tanto yo entiendo que tú tienes que haber cumplido con tu inicio del procedimiento como está establecido en el Real Decreto. Y luego posibilidad de suspensión parcial, pues también, ¿vale? Una parte de la obra y otra parte. El procedimiento de suspensión, exactamente igual que ya hemos comentado, no me voy a detener ahí, no hay nada nuevo. La indemnización de daños y perjuicios, pues cuando estamos hablando de los gastos salariales, aquí hay que tener en cuenta el convenio colectivo. Os decía antes que os iba a comentar algo, y es que hay muchísimos contratistas que lo que están preguntando es por qué en el contrato de obra se habla de que lo que se sufraga es el salario base del convenio, mientras que para el resto de los contratos sí que se habla de gastos salariales como gastos efectivamente abonados. Mi opinión al respecto
es que evidentemente la regulación que tenemos es la que tenemos, pero cuando vayamos ahora a la segunda parte de la exposición, yo entiendo que nos tenemos que abstraer un poquito más y ver realmente en proporción, ¿vale?, cuál va a ser pues, el interés público que hay que preservar y la mayor generosidad que a lo mejor en la que se ha visto compelido. Vanessa, perdona un momento. Perdona que te interrumpa y así coges un poco de aire. Pero ¿hay algún problema con tu micrófono, especialmente cuando hablas rápido? Es decir, entonces procura hablar un poquito más despacio porque al hablar rápido, como la línea tuya está un poquito saturada, a veces se tropiezan las palabras y se pierde un poquito. Entonces, yo sé que tú tienes las ideas tuyas, te superan a tu verbo, pero bueno, yo voy seguro a que puedes hacer un poquito más es verdad despacio. que tiendo a hablar muy rápido, sí que es verdad. Además, ellos ya lo saben, intento ir un poquito más despacio. Pero lo que os estaba comentando es que desde mi punto de vista, al final esto se trata de una indemnización de daños y perjuicios. Y como indemnización que es, yo entiendo que se tiene que abonar los gastos efectivamente abonados, valga la redundancia, pagar los gastos efectivamente abonados, los que realmente yo haya pagado. Y eso pues se tendrá que discutir después, ¿vale? Se tiene que cumplir tanto contratistas, subcontratistas, proveedores y suministradores, tienen que estar al día en sus obligaciones laborales y sociales a fecha de 14 de marzo de 2020. Esto sí nos lo llevamos a fecha de cuando se dicta el estado de alarma, se decreta el estado de alarma. Y luego el contratista principal pues tiene que estar al día en pago a subcontratistas y suministradores a fecha de 14 de marzo de 2020. Tiene su lógica, ¿no? Si al final yo te voy a compensar a ti con unos gastos que tú efectivamente has llevado a cabo, los tienes que haber llevado a cabo y tienes que estar al día con tus obligaciones. No se aplica la regulación de daños y perjuicios de la ley de contrato ni lo dispuesto en la citada ley para suspensiones y fuerza mayor, y yo destaco ahí en estos casos. En estos casos. Es decir, luego lo hablaremos más detalladamente. Una cosa es que el Real Decreto entienda que el artículo 34 no se aplica porque esté dando por hecho que se haya generado como consecuencia de fuerza mayor. Otra cosa es que el informe de la Abogacía General del Estado explicite de forma categórica que el artículo 34 no deviene de una fuerza mayor porque no se puede buscar con el artículo 34 un contrato distinto, llevándotelo a intentando, digamos, tener una visión partidista de lo que sería la ley de contrato del sector público. Y otra cosa será que esto sea un caso de fuerza mayor o no. Eso lo veremos ahora a continuación, ¿vale? Desde ya adelanto que es un caso de fuerza mayor en todas reglas. Contratos de concesión de obras y servicios. Esto sí que, de todos los contratos, bueno, todos van a tener su parte de polémica y de pelea y de tal, pero quizás las concesiones son las que están dando más guerra, si me lo permitís, desde primera hora, porque están avecinándose y desde un principio que pueden ser las grandes perjudicadas, ¿no? Pueden ser muy perjudicadas. Sobre todo, claro, las concesiones a riesgo de demanda. Es indiferente que el peaje sea en sombra o que el peaje sea en directo. Al final, las concesiones que han tenido que depender de que haya demanda del servicio que estén prestando, sea el que sea, evidentemente que se han visto muy perjudicadas. Me vuelvo a poner el traje del foro del órgano de contratación. A mí me trasladaron, pero de forma absoluta, que estaban muy preocupados con aquellas concesiones que pudieran acreditar una suspensión y que por tanto se generase esa indemnización automática del artículo 34, porque si logran acreditar esa suspensión, esa inviabilidad absoluta, que ahora la veremos, y esa suspensión les lleva a esa indemnización automática del 34. Si no la logran acreditar, te sales de ahí, no se te aplica nunca este 34 y automáticamente a donde nos vamos a ir es a el restablecimiento del equilibrio económico del contrato con su regulación ya más general de la ley de contrato, y donde ahora veremos más adelante cómo es bastante difícil llegar a estar dentro de poder, digamos, acreditar esa ruptura esencial de la economía del contrato, que es lo que se te exige. Sigo con las concesiones, ¿eh? Para aquellos que logren acreditar la imposibilidad de la ejecución, pues tendrán derecho o bien a la ampliación de la duración inicial hasta un máximo de un 15%,
o bien modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato. No me quiero ir al 17/2020, pero que ya sabéis, y luego lo veremos con amplitud, que solamente para aquella parte del contrato que haya sido afectada por la suspensión, ¿vale? Es decir, es otra limitación más a no te lo vayas a llevar luego a la totalidad del contrato. Imposibilidad de ejecución del contrato. Volvemos otra vez a lo mismo. Inviabilidad absoluta. Es más, el informe de la Abogacía General del Estado, cuando contesta poniendo como ejemplo, precisamente creo que era una autopista de peaje, donde establecía que el que haya menos movimiento de vehículos, de coches, como consecuencias de las medidas de restricción de movilidad, no es ningún tipo de argumento para que me indiques que como ha habido ese descenso tan grande e imprevisible, tú no puedes continuar con la ejecución del contrato. No hay una inviabilidad, lo puedes seguir prestando, aunque haya una disminución en la prestación. No es un argumento el que te hayan disminuido los ingresos. No se reconduce a fuerza mayor y no se reconduce a factum principis. Es decir, esas medidas de restricción de movilidad y tal no te suponen que estés dentro de ninguno de esos supuestos que sí que plantea la ley de contrato y por tanto no estás dentro del artículo 34 del 8/2020. Yo cuando estoy hablando ahora mismo estoy hablando parafraseando el Real Decreto y parafraseando el informe de la Abogacía General del Estado que vino a definir un poco más y a completar un poco más los conceptos, ¿no?, del mismo. El que logre acreditar todo esto, pues el alcance de la compensación será por la pérdida de los ingresos y el incremento de los costes soportados, incluyendo gastos salariales adicionales que efectivamente hubiera abonado. Esto principalmente está pensado porque si estamos hablando de suspensión y estamos hablando de que, por tanto, no se va a seguir adelante con este contrato, pues estamos hablando principalmente de los gastos del personal de seguridad que se contrate para salvaguardar la obra o el servicio que se esté prestando. Requisitos, igual que los anteriores, previa solicitud, acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe. Contratos excluidos. Como contratos excluidos de todas las suspensiones, nos encontramos con contratos de servicios o suministros sanitarios, farmacéuticas, etcétera, es decir, aquellos que estaban vinculados con la crisis sanitaria, contratos de seguridad, limpieza o de mantenimiento de servicios informáticos. Sabéis que aquí tuvo que en el Real Decreto 11/2020, con respecto a aquellos de seguridad y limpieza, sí que se permitió que se suspendiesen si los edificios a los que tenía que accederse estaban total o parcialmente cerrados y, por tanto, total o parcialmente podía suspenderse el contrato porque era una cuestión es que lo puedo seguir prestando. No puedo seguir prestando porque no puedo acceder al edificio. Sí que lo puedo seguir prestando, lógicamente, y no ha perdido su finalidad, pero de alguna manera lo ha perdido en el mismo momento en que no puedo pasar la puerta para limpiar el edificio que es objeto de mi contrato. O sea, con esto quiero decir que hasta qué nivel de detalle se ha tenido algunas veces que entrar, ¿no?, con cuestiones que parecían de sentido común. Contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte y aquellos adjudicados por entidades públicas que cotizaran en mercados oficiales y que no tuvieran ingresos de los presupuestos generales del Estado. Estos son los tipos de contratos que quedaron fuera de las suspensiones. Hasta aquí hemos llegado con el análisis de la contratación durante el estado de alarma. Perdona que os vuelvo a repetir, ahora hablamos del Real Decreto 17/2020, pero es que no quiero romper con la exposición que sigue esta línea, que es a la que me gustaría que llegáramos y que después incluso entráramos un poquito en debate porque bueno, para mí es súper interesante saber cuál es vuestra opinión. La pregunta es, ¿qué va a pasar tras el levantamiento del estado de alarma, ¿no? Y ahí pues me hago varias preguntas que bueno, no me las hago yo. Vanessa, un segundo. Carmen Miralles nos ha levantado la mano, si te parece, porque tú descansas un poco, no sé si le damos la palabra, si te parece un momentito. Sí, claro que sí. Carmen, te estoy dando la palabra, creo. A ver. No es tan fácil esto, ¿eh? Bueno, le estoy dando la palabra, pero no me da la palabra. Ahora, Carmen, tienes el micrófono abierto. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Adelante, Carmen. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en relación a lo que está comentando ahora mismo Vanessa,
en relación a las modificaciones que han sufrido los contratos de seguridad y de limpieza. En concreto, quería preguntar por, una vez suspendido parcialmente por el cierre del edificio de los contratos de seguridad, si el contratista tiene derecho a pedir la solicitud por indemnización conforme al artículo 34 por esa suspensión. O quedan, digamos, excluidos de esta indemnización parcial, de esta indemnización del artículo 34. No, precisamente, Carmen, lo que viene el Real Decreto 11/2020 es precisamente a sacarlo de la excepción donde estaba por el 8/2020. Es decir, el primer decreto, vamos a olvidarnos de los números, ¿no? Que es más cómodo. El primer decreto lo que venía a decir es que era uno de los contratos que no se podían suspender, quedaban fuera del régimen, ¿vale? Y ahora lo que viene a decir el Real Decreto 11/2020 es, oye, cuidado, que los de seguridad y limpieza sí acreditan que efectivamente, porque ya lo que hacen es que pasas a la categoría de contrato que en este caso estaríamos hablando de una prestación de servicio de trato continuado. Te vas a ese contrato que te pertenece y si tú logras acreditar que efectivamente hay una inviabilidad absoluta para que tú puedas seguir ejecutando el contrato, por ejemplo, el caso prototipo, que es el que he traído, porque es el que se ha dado hasta la saciedad, que estaba cerrado el edificio, pues entonces se suspende, se inicia ese procedimiento de suspensión que te lleva a la indemnización automática del artículo 34. Entonces, sí tienen derecho a que se le indemnice por el artículo 34, los costes salariales y todos los conceptos que vienen en el 34. Absolutamente. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Vamos haciéndolo así si queréis, ¿vale? Bueno, pues nos hacíamos muchas preguntas y sobre todo los contratistas hacen muchas preguntas y los órganos de contratación también. Pero desde el punto de vista del contratista, ¿no? Lo digo porque de todas maneras nos pasamos luego al otro lado y lo vemos con la otra visión, es indiferente. Sigo con mi contrato con las mismas circunstancias y si la actividad ha decaído, ¿tengo derecho a modificarlo? ¿Tengo derecho a restablecer el equilibrio económico del contrato, a ampliarlo? En definitiva, ¿cabe interpretar el contrato con unos ojos nuevos atendiendo a una nueva realidad? Es decir, lo que se quiere decir con esto es que, lamentablemente, cuando todo esto pase, durante el estado de alarma, venga, tenemos estos reales decretos que no son fáciles de interpretar, pero bueno, que con un poquito de paciencia y con alguna que otra resolución que vaya decayendo de los más valientes, al final se terminarán cerrando las interpretaciones de los conceptos como pasa siempre. Esta parte la tenemos clara, pero lamentablemente, como digo, cuando se levante el decreto de alarma, el estado de alarma, no vamos a volver en una cápsula del tiempo al día inmediatamente anterior al que yo estaba prestando mi servicio, mi contrato, o yo órgano de contratación, al contrato que yo tenía en ejecución. No vamos a volver ahí. Llamémoslo nueva normalidad, entre comillas, o como queramos. Lo que está claro es que durante un tiempo, que no sabemos cuánto, la realidad no va a ser la misma. Y la pregunta que yo estoy lanzando al aire es, no siendo la realidad la misma, ¿no podemos interpretar el contrato con unos ojos nuevos? Y ahora veremos a dónde nos puede llevar esto, no tiene por qué ser un pleito. No estoy pensando en eso para nada. Algunos llegarán, pero yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en que reinterpretemos de alguna manera el contrato tanto de una parte como de la otra para que ni una ni otra se vea excesivamente perjudicada y que atienda a esta nueva realidad con la que nos vamos a encontrar. Entonces, teniendo en cuenta esta serie de cuestiones, los reales decretos son medidas cortoplacistas. No lo estoy diciendo con ánimo de ningún tipo de acritud ni de ningún tipo de crítica. Es que son cortoplacistas porque tienen que serlo. Estamos hablando de unos reales decretos que regulan un estado de alarma y el estado de alarma, afortunadamente, tiene un día de inicio y tendrá un día de final. Por lo tanto, esos reales decretos tendrán todo el sentido del mundo para ese espacio de tiempo, pero luego, cuando ese espacio de tiempo termine, los reales decretos se derogan y ya no viven más. Y los podemos tirar a la basura en el buen sentido de la palabra, porque ya no van a estar, salvo para ver cómo se han regulado los procedimientos que de ellos se hayan derivado, de ese tiempo. Pero para nada más. Volvemos a nuestra normalidad, volvemos a nuestra regulación, no a la normalidad fáctica, digo a nuestra normalidad regulatoria. Uno de los primeros cuestiones, y pongo ahí, bueno, que no se va a recuperar la anterior normalidad de un día para otro, que es lo que os acabo de comentar, y luego análisis
de los contratos de forma individualizada. Ya nos olvidamos de las generalidades y nos olvidamos de que todo el control está en el Estado y volvemos a mirar y debemos mirar cada contrato uno por uno, atendiendo a, como no cabe de otra manera, a los pliegos que lo rigen, al contrato que se formalizó y todo eso a la nueva realidad en la que nos encontramos. Por eso digo que debe romperse con el análisis general de los reales de estado de alarma y con todo lo que sea un análisis general, porque no va a favorecer para poder ver con una visión realmente finalista el contrato que tenemos encima de la mesa. Entonces, preguntas que se pueden plantear. Oye, pues nos pueden plantear el contratista, ¿puedo plantear la modificación del contrato? Y desde mi opinión, desde mi humilde opinión, no hay que estar cerrado a ninguna de ellas, porque yo no estoy diciendo que ninguna de las que voy a poner encima de la mesa sea la mejor, es que no hay ninguna mejor ni peor, habrá que ir caso por caso. ¿Pero puedo plantear la modificación del contrato? Pues claro que puedes plantear la modificación del contrato, tanto tu contratista como tu órgano de contratación. ¿A dónde hay que estar? Pues hay que estar a los pliegos, hay que estar al contrato y hay que estar a la ley de contratos del sector público. Respecto a la ley de contrato, como ya sabemos, hay que distinguir las que se recogen en los pliegos y las que no se recogen en los pliegos. Por eso he dicho que es muy importante mirar los pliegos específicos de cada uno de los contratos, porque si en esos pliegos yo me encuentro con que ya se previó determinadas modificaciones que ahora reajustarían un contrato que se queda en desequilibrio, ¿por qué no las voy a emplear? Y siempre cumpliendo con los requisitos y cumpliendo con el procedimiento que se haya establecido allí. Es que a lo mejor de esta manera me estoy ahorrando un pleito innecesario o un malestar en la continuación de la relación de la prestación del servicio. Entre las no previstas en los pliegos, pues merecerá especial atención, lógicamente, las derivadas de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. Lo siento en el alma, esto es una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento de la licitación. Pues claro que sí, porque no nos vamos a poder ir a un 205, donde los requisitos son cumulativamente estos tres. Que una administración dirigente no lo hubiera podido prever, va de suyo, no requiere explicación ninguna. Que no altere la naturaleza global del contrato, obviamente. Lo que no puede pretender el contratista es que esto le sirva para obtener un contrato totalmente distinto del que firmó en su día o del que acudió en su día. Se tiene que cumplir con los términos pactados, faltaría más. Lo único de lo que yo estoy hablando que se haga es de adecuarlo a la realidad nueva y que la alteración en la cuantía no supere aislada conjuntamente el 50% de su precio inicial, que es lo que haría que no hubiese un desajuste y, por tanto, realmente una nueva adjudicación encubierta, que para eso ya la ley se ha encargado de tener esta regulación, que cumpliéndola no nos llevaría al otro. Eso unido a la publicación de las modificaciones, que ya vimos en la sesión que vimos en Barcelona, quedaría todo de una manera transparente y dándole, por supuesto, el derecho de audiencia a que, por ejemplo, al licitador que no se hubiera, al licitador, a otro licitador no adjudicatario que hubiera acudido en su momento. En definitiva, lo que quiero decir que, ¿por qué no se puede plantear una modificación del contrato? Si se dan los requisitos, puede que sea una solución. El restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Esto, al fin y al cabo, es lo que se van a preguntar. Da igual el tipo de contrato que estemos hablando, da igual que estemos hablando de un contrato de obra, un contrato de servicio, de un contrato de una concesión. Al final estamos hablando de que me lo restablezca si es que realmente ha habido algo que lo haya hecho, que lo haya puesto en desequilibrio. La regla general en contratación, que ya la habíamos visto antes, la repetimos hasta la saciedad, artículo 197 de la ley de contrato, es el principio de riesgo y ventura del contratista. Esto es así. Es decir, los riesgos de la ejecución los asume el contratista, por supuesto. La frustración de las expectativas económicas que el contratista tuviera en consideración a la hora de acudir a una licitación, si eso se merma, no te faculta para no cumplir con lo pactado, faltaría más. Pero ¿en qué está pensando el texto cuando se refiere a esas expectativas frustradas? Está pensando en la regulación general, que es retrasos de proveedores, que haya un conflicto colectivo, que haya un aumento de coste, una aprobación de una nueva normativa que incida en la forma de ejecutar el servicio. Acordémonos de cuando se subió el salario mínimo interprofesional, que es algo que, me permitís la expresión, pues el contratista se tiene que aguantar, lo tiene que asumir y no cabe reflejarlo como un motivo de nada, ni de modificación, ni de nada, pero si fijáis, la suma de todo eso que acabo de decir
condiciones normales de mercado. Es decir, yo, contratista, si me pongo ahora en la piel del contratista, tengo que asumir mis expectativas frustradas y asumir el que haya una frustración económica de mi contrato y tengo que asumir ese riesgo de aventura en condiciones normales de mercado. No en esta crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria te puede llevar a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con aquellos contratos que no han podido probar una imposibilidad de ejecución, pero que han visto disminuido casi a cero los ingresos como consecuencia de esta crisis? Yo tengo encima de la mesa un contrato de concesión de parking que durante un mes lo que facturó fueron 75 euros. ¿Que no ha podido acreditar la inviabilidad de ejecución? Pues claro que no, se podía abrir el parking, claro que sí. Claro que había un pequeño mínimo número de vehículos que se movían. Primero, no han ido a parking, porque, por ejemplo, aquí en Sevilla, que creo como en muchas ciudades, la zona azul se eliminó, con lo cual los coches han estado aparcando perfectamente en cualquier sitio de la vía pública. No se ha ido a parking. Lo poco que había no ha ido, pero es que prácticamente no ha habido movimiento durante muchísimo tiempo. Yo, como concesionaria, yo me pongo en el papel, no he podido acreditar esa imposibilidad de ejecución, pero evidentemente la merma que me ha ocasionado es brutal. Que pongo aquí otro ejemplo, concesiones de autopista, servicios de catering vinculados a espectáculos, el que os decía antes, el servicio de catering vinculado a espectáculos, que le calculamos la indemnización por 145 euros, no es que, es verdad, ha podido incurrir en 145 euros de gasto, pero ¿qué pasa con el lucro cesante? Y es que en este sentido es importantísimo, es que durante estos 2 meses, que se van a convertir en 3, mi demanda estaba vinculada a una serie de eventos. Esos eventos ya no se van a producir, ni ahora ni nunca. Eso se ha perdido. 145 euros, sí, eso es el gasto en el que yo he incurrido, pero no es que es que he dejado de ingresar, ¿cuánto? ¿Cuánto he dejado de ingresar? Si es que esos eventos ya no van a volver. Transporte público. En definitiva, lo que digo es que al final debe reconducirse al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos esta regulación? Si somos puristas y nos vamos a la ley, ¿dónde nos encontramos el restablecimiento del equilibrio económico del contrato? Pues nos lo encontramos únicamente regulado en los contratos de concesión de obras y de servicios. Y para que se pueda hablar de restablecimiento de equilibrio económico del contrato, se requiere de 2 supuestos al menos. O bien fuerza mayor o bien factum principis, que son las medidas que la Administración puede dictar, como las que se han dictado durante el estado de alarma, de eso, ¿no? De inmovilización, de restricción, de distanciamiento, ¿no? De las personas en su puesto de trabajo. Mira, se han dado las dos cosas. Se han dado las dos cosas, porque al final, ¿qué ocurre? Que ahondándose, porque ¿qué diferencia hay entre una inundación, un terremoto y el fenómeno natural que nosotros estamos viviendo? Aparte de que, por supuestísimo, es que esos casos de fuerza mayor son números apertus. Es decir, terremotos, inundaciones, maremotos, esos son ejemplos que terminan con un punto suspensivo de todo aquello que se pueda asimilar. Por eso decía antes que una cosa es que el Real Decreto a mí me diga que esto no es fuerza mayor, otra cosa es que la abogacía del Estado a mí me diga esto, estos efectos no es fuerza mayor, y otra cosa es cuando ya el decreto ya no viva, que no pueda venir un tribunal a decir, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no estábamos ante un caso de fuerza mayor? Pues claro que estábamos ante un caso de fuerza mayor. Vamos a suponer que ya hemos pasado esa barrera y nos han dicho, sí, sí, que estamos ante un caso de fuerza mayor. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva, de todas maneras, seguimos teniendo complejidad, porque nos lleva que si nos vamos a concesiones, es muy difícil probar una ruptura de la economía. Es una ruptura total de la economía del negocio concesional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, se da el caso de fuerza mayor, perfecto. Y ahora yo tengo que decir, oye, ya tengo lo que me legitima para por lo mejor pedir una indemnización, pero ahora tengo que acreditar que efectivamente se ha roto esa economía, ese equilibrio, se ha roto. Una ruptura total además. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que es que las concesiones, el plazo que tienen son muy largos. Al final esto, pues de alguna manera podría quedar diluido en el tiempo y al final, si nos vamos al último estadio de la concesión, pues ver que, oye, no te supuso al final una ruptura total, pero claro, ¿cómo analizamos eso ahora?
salvo que tengamos unos coeficientes de rendimientos muy de rentabilidad muy ajustados, va a ser muy difícil probar una ruptura en el momento actual de esa economía del negocio. En el resto de contratos es que no se aplica si somos puristas. Es decir, el restablecimiento de equilibrio económico solamente se regula para las concesiones, para el resto no se regula. Pero entonces, volvemos otra vez. Vamos a volver otra vez, digamos, al sentido común. ¿Ha habido desequilibrio? Lo que yo entiendo que habría que mirar en cada contrato. ¿Ha habido desequilibrio? Contestar a esa pregunta. ¿Ha habido minoración en la prestación? Y contestarla. ¿Ha habido una mayor onerosidad para el contratista? Y contestarla. ¿Y ha habido imprevisibilidad? Si todo esto te lleva a un sí o a un no, pero en muchas ocasiones te va a llevar a un sí, entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces, lo que hay que hacer, como casi todo en esta vida, es aplicar un poquito de sentido común y una interpretación un poco más finalista e integradora de la norma. Al fin y al cabo, lo que ha querido el artículo 34, lo pongo ahí, ¿cuál es la finalidad del artículo 34? La finalidad del artículo 34 es romper las reglas establecidas en la legislación de contratación porque era necesario, porque en este momento no nos valen las reglas que tenemos, porque tenemos que, ¿por qué? Pues digo, ¿para qué? Porque tenemos que proteger a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, porque ya me lo dice la legislación de contrato, no los reales decretos, sino la legislación, porque tengo que proteger el empleo, porque tengo que proteger al final a los más desfavorecidos con esta cuestión. Al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preservar el contrato, como si me pongo en el lugar del órgano de contratación, la finalidad del contrato tiene que quedar preservada y el interés público faltaría más, pero también tengo que permitir una equivalencia en las prestaciones. Tenemos que estar ajustados otra vez. Y en esta nueva realidad puede que con la redacción o con la ejecución tal y como la teníamos planteada antes de que se decretase el estado de alarma, cuando volvamos a la nueva realidad, puede que esa prestación no esté equilibrada. Fórmulas jurídicas, muchísimas. Puede ser una modificación del contrato, pactada de común acuerdo por las partes, que sería lo ideal, un restablecimiento del equilibrio, una ampliación, a lo mejor con una ampliación a un contratista le viene bien para poder llevar a cabo su contrato ya de una manera más relajada. Una resolución, a veces no se puede seguir para adelante. La semana pasada teníamos un caso encima de la mesa que lo que le resolvía al contratista poder seguir adelante no era ninguna de estas. Lo que hemos hecho simplemente es un plan de ajuste de pagos urgente por parte de la administración que tenía numerosas facturas pendientes, poner un plan de pagos acondicionado y digamos un poquito más acelerado y con eso ya no es que se salvase la situación, pero casi se llegaba, ¿no?, a ese equilibrio del que estaba hablando. Lo importante, desde mi punto de vista, es la reinterpretación, tener la mentalidad lo suficientemente abierta, tanto de una parte como de otra, para que podamos reinterpretar el contrato utilizando, por supuesto, la ley de contrato, los pliegos y el contrato que yo tengo encima de la mesa, es decir, todos los elementos jurídicos de los que disponemos e intentar pues, verlo con nuevos ojos y de tal manera que se acerquen a más prestaciones. Así es como terminaba, ¿vale?, la exposición. Pero no puedo estar hoy con vosotros y dejar de hablaros, aunque sea ya muy sistemáticamente, del último Real Decreto que se aprobó, se publicó ayer, como sabéis, y simplemente pues voy a ir muy rápido por lo más significativo, ¿vale? Sabéis que en los contratos de servicio y suministro de prestación sucesiva, además, mira, viene al hilo de la pregunta que hacía Carmen, ¿no? Era Carmen, creo. Que hayan quedado suspendidos, podrán pedir un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda. Esto que en un principio, bueno, pues suscitaba muchas preguntas, ¿no? Porque decían, bueno, ¿y qué anticipo si yo realmente todavía no sé cuánto tiempo voy a estar suspendido y por tanto no sé qué montante de indemnización es el que voy a tener, qué anticipo es el que pido, cómo se calcula? Antes de entrar a que os quebréis la cabeza con cálculos pues muy complicados en algunas ocasiones, parece que esto a lo que va a llevar es a que sea la administración quien determine los pagos, la cuantía de esos pagos que se van a ir dando a cuenta. Porque además, como sabéis, es la administración quien determina el fin de la suspensión, ¿de acuerdo? Es a solicitud del contratista, la administración puede acogerse o puede no acogerse, pero en este caso el silencio es positivo, ¿vale? Menos mal.
se mantiene lo que debería ser la norma general. Hay una cuestión que no me gusta nada y que dice que el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. Ay, amigos, entonces aquí, cuando conviene, si nos vamos a la legislación, a la regulación general y hablamos de liquidación del contrato. No debiéramos de haber hablado de liquidación del contrato, porque esto puede llevar a que a lo mejor la liquidación del contrato yo la tengo dentro de 2 años. Incluso con una fecha posterior al derecho que tengo de exigir la indemnización, que es de 1 año. Lo normal es que hable de liquidación de indemnización y se distinga la liquidación de la indemnización de la liquidación del contrato, y por tanto tú lo que me hagas son anticipos a cuenta de la liquidación de la indemnización. Olvídate de la liquidación del contrato, que ya será como tenga que venir. Se puede pedir la garantía, podrá, no es obligatorio, pero podrán pedir la garantía. Este es otro motivo por los que anticipamos que probablemente sea una cuantía prefijada, ¿vale? Porque si te voy a pedir una garantía de una cantidad, probablemente tenga que saber esa cantidad ya a cuál me estoy refiriendo. Lo normal, para que sea más ágil, yo utilizaría las garantías que ya estén formalizadas, introducir alguna cláusula ahí y demás. Otra de las cuestiones que habla el 17/2020 con respecto a las concesiones, lo decía anteriormente, que a efectos de la indemnización se hablará de lo que es solamente la parte afectada de forma efectiva, ¿vale? Para que no se lleve a todo el contrato. Hay una ampliación de qué se entiende por contratos públicos. Tendrán también la consideración de contratos públicos los contratos de obras, los contratos de servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios a un contrato de obra principal y necesario para la correcta realización de la prestación. Parece que ellos se quedaban en un limbo. Estamos hablando sobre todo, está orientado a las ingenierías, que parece que se quedaban en un limbo, ¿vale? No podían terminar ni de acreditar su imposibilidad o no, se quedaban sin suspensión, en definitiva se quedaban sin el derecho a una posible indemnización. Se reanudan los procedimientos, se reanudan las licitaciones y distingue y dice, bueno, se reanudarán todas aquellas que estaban tramitándose y las nuevas pero que se cursen a través de medios electrónicos. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con esta coletilla. Es que ya las licitaciones tienen que ser por medio electrónico. Lo que ocurre es que a la hora de regular este Real Decreto es consciente de la realidad y es consciente de que todavía hay licitaciones que se tramitan en papel. El papel es un foco de virus y esas no pueden continuarse. Realmente, si estuviéramos en una realidad perfecta, pues solamente tenía que haber dicho que se reanudan las licitaciones y ya está, porque todas tienen que ser por medios electrónicos. Y se extiende esa reanudación a los recursos especiales en materia de contratación. Ya había habido un Real Decreto, el 15/2020, que lo ampliaba para 2 casos más, y ahora ya pues ya la reanudación del procedimiento de recurso especial en materia de contratación es ya uniforme. Y yo quería haceros ya, y con esto ya termino, haceros una mención especial al recurso especial en materia de contratación. Se están manteniendo muchísimas reuniones donde se va a proponer que el recurso especial sea un arma que se utilice muchísimo, y ahora os comento lo que se pretende, pues para resolver los conflictos. A mí me parece estupendo, ¿no? Porque, como os he dicho antes, yo me voy a un estadio anterior. Y por supuestísimo, evitar pleitos, ¿no? Todo lo que se pueda, lo que os he dicho antes, reinterpretar el contrato, llevarlo a unas buenas modificaciones, a reequilibrios, a pactos consensuados entre las dos partes, para mí es lo ideal. Vamos a suponer que hay que dar un pasito más, pues porque una parte u otra no termina de encajar la interpretación de algún concepto. Pues para eso es perfecto el recurso especial en materia de contratación, porque el recurso especial en materia de contratación no es, como sabéis, no estamos hablando de una vía judicial, una resolución extrajudicial de conflictos, y entonces lo que se está planteando es lo siguiente. Se está planteando que se amplíe el objeto, solamente hablando de todas las cuestiones que se susciten como consecuencia del COVID. Y lo que se está hablando precisamente es que se amplíe el objeto, materialmente hablando, a todo lo que tenga que ver, cuestión, incidencia, solicitud, reclamación, reequilibrio, que tenga que ver con lo que ha ocurrido durante el estado de alarma y con lo que ha ocurrido durante el COVID. Tendría la capacidad para resolverlo el recurso especial en materia de contratación. El carácter del recurso especial se quiere que sea preceptivo, que como sabéis ahora no lo es, potestativo,
que sea preceptivo y preclusivo. Es decir, si no interpones el recurso especial en materia de contratación, entonces estarás haciendo que el acto que no haya recurrido sea firme, sea consentido, sea inatacable, incluso en la vía jurisdiccional. Se está hablando que para que esto no colapse los tribunales especiales, que además se está dando esta solución porque precisamente por el buen funcionamiento de los mismos, para que no se colapse y por tanto lleguemos a una solución totalmente contraria a la que queremos, que se amplíen las competencias para conocer de los recursos que en su día se quieren interponer contra las resoluciones de estos tribunales a los juzgados de lo contencioso administrativo, para que no vaya todo a tribunales superiores de justicia o, en su caso, a audiencias nacionales. Todo esto se está proponiendo al mismo tiempo que se está diciendo, evidentemente, los tribunales especiales, por tanto, habrá que dotarlos de mayores recursos, tanto económicos como humanos. A mí no me parece, no sé cómo lo veis, a mí no me parece una mala idea que se amplíe de esta manera tan categórica materialmente las competencias, el objeto de material de lo que puede un tribunal especial de recursos contractuales dilucidar con respecto a esto, porque creo primero que son más cercanos, hay verdadera gente muy potente, profesionales muy potentes que son los que están resolviendo este tipo de recursos y puede ser un medio donde, sin llegar a la vía judicial, pues aquellas cuestiones que sean más controvertidas pues puedan resolverse, ¿no? A mí me parece que puede ser una buena idea, ya lo digo, esto que os traslado no dejan de ser ahora mismo pues reuniones que se están manteniendo, que se están proponiendo, sobre todo por parte de muchos ayuntamientos también, y, bueno, y también de determinados lobbies. Y esperemos que, bueno, si voy teniendo noticias, desde luego yo encantada de compartirlos con vosotros. Y por mí, pues, nada más, daros las gracias. No sé si me he pasado en tiempo, me habré pasado, como siempre, mira que hablo rápido. Muy bien, Vanessa, pues muchísimas gracias por tu presentación y bueno, por la exposición que has hecho, incluso actualizada hasta el día de ayer con la publicación de ayer o de hoy de este decreto último que has comentado. A partir de aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estamos abiertos ahí.